Bueno, hola a todos. Como ya dije, realizaría algunas grabaciones para intentar aclarar conceptos del tema y a nivel teórico y avanzando, ya que parece que, como todos sabéis, la cuarentena va a durar más de lo habitual. Por tanto, voy a realizar una pequeña presentación del tema 5 que ya fue colgado, recordemos, en Oikonomo. Y después, a lo largo de la semana, realizaremos una pequeña conferencia o videoconferencia para solventar dudas. Por tanto, este vídeo básicamente trata de explicaros el tema y luego si tenéis alguna duda y guardándola para solventarla en la futura reunión que realizaremos esta semana, que además deberíamos de tocar el tema de los trabajos de la entrevista laboral que vayáis a realizar. Bueno, el tema 5, como todos sabéis, es el de recursos humanos. Importante, los recursos humanos son un elemento fundamental para las empresas, puesto que no se pueden imitar, ninguna persona es igual a otra persona, por tanto es una fuente de ventajas competitivas para la empresa. Recordemos que las ventajas competitivas eran aquellas que no se podían imitar y además podían perdurar en el tiempo. Por tanto, si una empresa dispone de una ventaja competitiva, siempre podrá, entre comillas, tener un cierto monopolio de producción y esto le permitirá lograr beneficios. Además, antes de llevar a cabo todas las tareas de recursos humanos, se debe de establecer un organigrama, que recordemos que es una estructura gráfica donde aparecen los distintos puestos que ocupan los empleados de una empresa, directivos, etcétera, y sus órdenes de autoridad. A continuación, pues podéis ver un organigrama, un ejemplo sería como el que estáis viendo ahí, donde hay un director general, distintos directores por departamento, además si vemos entre los directores de departamento y el director general, hay un puesto de calidad que básicamente sirve como un escalón intermedio y después tenemos subjefe y por último serían los empleados. Bueno, además es clave que no confundáis dentro de los recursos humanos que básicamente tratan de mejorar el capital humano de la empresa. Este se compone fundamentalmente de la formación y experiencia de los trabajadores. Esto no se debe confundir nunca con el capital físico, que sería básicamente el que permite o los bienes que permiten producir otros bienes, y el capital financiero, que sería dinero invertido para aumentar la rentabilidad. Vale, después en esta diapositiva básicamente recojo las distintas funciones que trataremos de una forma mucho más detenida en la siguiente diapositiva del área de recursos humanos. Bien, primero estarían todas las relacionadas con las relaciones laborales y la prevención de riesgos, que ya tratasteis algunas actividades relacionadas con todo esto. Especial interés tiene ahora con el tema del coronavirus, por supuesto. Después tendríamos el área de administración del personal, básicamente tratamiento de nómina, bajas, permisos, excedencias, etcétera. Y por último, el área de gestión, que básicamente lo que busca es seleccionar y reclutar a los trabajadores cuando sea necesario para la empresa. Bueno, ahora vamos a ir tratándolo poco a poco, básicamente siguiendo este esquema que veis a continuación, donde veis en línea discontinua, por un lado, el paso previo a todas las tareas que lleva o que conlleva el Departamento de Recursos Humanos. Este paso previo sería básicamente generar un organigrama, como ya he comentado, y después tendremos, a partir de la línea discontinua hacia la derecha, las distintas tareas que realmente sí que realiza el Departamento de Recursos Humanos. Estas tareas se irán tratando de forma pormenorizada en las siguientes diapositivas, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, una previsión de las necesidades de personal, es decir, saber si esa empresa va a necesitar más o menos trabajadores en función de las necesidades que vayan surgiendo, y además esos trabajadores la empresa puede decidir reclutarlos o contratarlos de forma interna en la empresa, que sería el punto 3, o en cambio externalizar esta función. ¿Esto qué significa? Muy importante porque suele caer en selectividad. Externalizar cualquier actividad significa subcontratar, es decir, pagar a una empresa externa a la empresa, a la propia compañía, para que gestione o lleve a cabo esas funciones. Por ejemplo, si una empresa necesita un servicio de limpieza, podría decidir internalizarlo, es decir, contratar a una limpiadora propia, o externalizarlo, es decir, contratar a una empresa especializada en limpieza. ¿Vale? El punto 4 es acerca de la contratación.
lo trataremos ahora más detenidamente. Punto 5, formación. Punto 6, salario y promociones. Punto 7, riesgos laborales. Y por último, punto 8, relaciones laborales. Vale, respecto al punto 1, como veis ahora lo vamos tratando de forma más pormenorizada, las previsiones de necesidad de personal pues van a depender de la propia estructura organizativa, es decir, si ya disponemos de muchos trabajadores, de pocos, y de, por supuesto, las necesidades que se quieran cubrir. Evidentemente no es lo mismo la necesidad de trabajadores de una estación, por ejemplo, de esquí en invierno que de esa misma estación en verano. Después tendríamos la posibilidad, como ya he dicho, de aquí hay una alternativa entre externalizar funciones, que ya lo he comentado de forma más detenida anteriormente, que básicamente es contratar a una empresa externa para llevar a cabo funciones que podrían llevar trabajadores propios. En este caso, solo se realizará una externalización o también se denomina outsourcing si sale menos costoso para la empresa. Es decir, si yo para limpiar mi empresa contrato a una compañía especializada y eso es menos costoso, pues tenderé a la externalización. Y si en cambio me sale más barato tener a mis propios empleados limpiando, pues lo realizaré internamente. Bien, o también incluso se pueden realizar tareas mixtas, por ejemplo, yo qué sé, hablando del Telepisa, que siempre comento del Telepisa, que yo estuve trabajando, ciertas funciones de limpieza las llevan a cabo los empleados o las llevamos a cabo los propios empleados y otras ciertas funciones tenía la empresa contratada o una compañía de limpieza especializada, especialmente para desinfecciones de insectos, ese tipo de cuestiones. Bien, el punto 3 sería justo lo contrario. Si no externalizamos, deberíamos de realizar un reclutamiento y selección. Importante diferenciar entre reclutamiento, que es básicamente llamar a los trabajadores para que formen o para que se cubra un puesto. Este reclutamiento puede ser interno. En este caso, la captación se hace dentro de la propia empresa y tiene como aspecto positivo, básicamente, que fomentamos que los trabajadores se animen porque pueden llegar a alcanzar otros puestos, o un reclutamiento externo que puede desmotivar a los trabajadores propios, pero eso sí, tiene un aspecto positivo. Y este aspecto positivo es que los trabajadores que se contratan, pues tendremos más amplitud de miras. Podemos contratar a trabajadores que de otra manera quizás no podríamos alcanzar. O sea, de forma interna, pues a lo mejor nuestra empresa no dispone de ese tipo de trabajadores. Y para eso se puede acudir a distintas vías, como pueden ser las bolsas de trabajo, que por ejemplo en una oposición la bolsa de trabajo es la típica fórmula para llegar a alcanzar un puesto. En el caso de los interinos, son gente que ya está preparada y entra en una bolsa, y cuando hay necesidades de esos trabajadores se llama en función de un listado por orden de capacidades a la gente que está en esa bolsa. Agencias de colocación o de trabajo temporal son gente que se dedica básicamente a colocar a trabajadores, bueno, a gente desempleada en trabajos cuando se requiera. Servicios públicos de colocación es lo mismo que las agencias de colocación, pero de forma pública. Y por supuesto internet, candidaturas espontáneas, me refiero básicamente a que alguien eche un currículum y justo en ese momento la empresa necesite ese trabajador, ese tipo de trabajador, o por propias recomendaciones. Fulanito conoce a Menganito y este trabajaría bien aquí, por ejemplo. En la siguiente diapositiva básicamente expando las ventajas e inconvenientes fundamentales del reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Aunque ya he comentado dos, hay más, por supuesto, y bueno, si las veis detenidamente podréis comprobar esas ventajas e inconvenientes que tiene cada una de estas posiciones. Esta diapositiva comenta cómo se lleva a cabo el proceso de selección. Ya estamos en la otra parte. Hemos dicho al principio, reclutamiento sería llamar a los trabajadores y selección sería dentro de todos llamar a potenciales trabajadores, y dentro de selección sería elegir los trabajadores adecuados para el puesto. Y para eso se sigue una serie de procesos, o un proceso como es el que se está viendo en esta diapositiva, donde primero hay una vacante, es decir, hay una necesidad para la empresa, se describe el puesto, el perfil del profesional, búsqueda de candidatos, estos pueden ser internos o externos, como ya hemos comentado, presentación y revisión del currículum, esto es lo más habitual. Candidatos no aptos, no se continúa con el proceso. Candidatos aptos, se hace una prueba de selección. Ojo, este sería vuestro trabajo a realizar esta semana, que en teoría ya lo habéis ido llevando a cabo.
Se reduce la lista, se continúa con otra entrevista de selección, esto también entraría dentro de vuestro propio trabajo, una evaluación, verificación de credenciales, es decir, comprobar si lo que ha dicho el trabajador es real, y por último una decisión de selección, es decir, se elige al candidato. Bien, técnica de selección, ya la habréis tocado un poco con el trabajo que estabais comentando, pues tenemos por ejemplo la entrevista, es la más habitual, test psicotécnico, pruebas teóricas o prácticas, se realiza algún tipo de prueba, por ejemplo, una prueba de mecanografía para comprobar si se escribe con suficiente velocidad en un puesto de periodismo, o dinámicas de grupo. Yo por ejemplo, yo tuve una dinámica de grupo cuando iba a trabajar al banco, tuve unas pruebas para un banco y sí que hubo una dinámica de grupo y la verdad que fue muy divertida. Si terminamos esta cuarentena, pues a lo mejor me da tiempo a comentar un poco, pero es que no quiero comentarla ahora porque los vídeos salían eternos. No sé cuánto va a durar este es mi primer vídeo y por supuesto imagino que saldrá bastante mal, pues no estoy acostumbrado a la nueva tecnología, ya lo sabéis, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, continuamos con el punto 4, que serían las políticas de contratación. En este caso habría que comprobar los contratos más adecuados para el puesto que se quiere llevar a cabo, y ahí diferencio básicamente tres tipos de contratos: indefinidos, temporales, bajo diversas circunstancias. Por ejemplo, por obra o servicio sería un contrato que se realiza para llevar a cabo un proyecto determinado, una obra, por ejemplo, o, construir un barco, no lo sé. Interinidad, y circunstancias eventuales de la producción. Bueno, son distintas suposiciones para contratos temporales, que recuerdo son aquellos que tienen un límite, por ejemplo 3 meses, 5 meses, etc. No hace falta que os aprendáis esto en concreto, porque tampoco quiero tantísima, simplemente que os sepáis básicamente los tipos de contratos. Si alguien tiene más curiosidad podemos tratarlo más detenidamente en la videoconferencia. Y bueno, contratos formativos son los más habituales, por ejemplo, cuando se termina, cuando se está en medio de la carrera, para llevar a cabo práctica, o cuando justo se termina la carrera. ¿Vale? Aquí nuevamente condiciones para los distintos contratos que ya hemos comentado en la diapositiva anterior. Básicamente, pues, qué edades se deben de tener, qué requisitos se deben de cumplir para llevar a cabo estos contratos, porque recordemos que el coste de uno u otro contrato será distinto para la empresa. Vosotros, recuerdo que en esta asignatura tomáis el papel de administradores de empresa, por tanto, tenéis que tener en cuenta cuál sería el contrato más adecuado o menos costoso y más que otorgue mayor flexibilidad y también mayor seguridad al trabajador, si se puede, porque eso también fomentará que produzca más para unas distintas circunstancias o momentos determinados. Vale, respecto a la formación, bueno, esta formación se puede llevar a cabo. Bueno, la formación es básicamente la manera en que un trabajador mejora sus habilidades, etcétera, y puede ser de forma interna o de forma externa. De forma interna es que la propia empresa lleva a cabo un curso de formación, por ejemplo, manipulador de alimentos, con vídeo, etcétera, o externa, que es que subcontrata, nuevamente un tipo de externalización, subcontrata a una empresa para que lleve a cabo la formación de sus trabajadores. Respecto a la política salarial, es importante tener en cuenta el salario que se le paga a los trabajadores, porque esto puede mejorar la motivación de los trabajadores. Además, es un coste muy importante para la empresa y atrae a candidatos que podrían ser buenos trabajadores para la empresa. Por tanto, es algo que se debe de tener muy en cuenta, y siempre la empresa debería de cumplir con la normativa legal y ser coherente. Bien. La estructura del salario, básicamente tenemos dos partes: el salario base, que es algo que se paga siempre al trabajador de la empresa en concreto, y después tenemos los complementos salariales, que son distintos pagos que aumentan aumentan este salario base por diferentes condiciones que dificultan este puesto de trabajo, como por ejemplo que sea un trabajo peligroso, o que tenga que trabajar una hora muy tarde en la noche, o que se le pague un extra por la antigüedad dentro de la empresa, etcétera. Además, ahí tenemos, por supuesto, las pagas extraordinarias, importantes. Se suelen pagar en junio y en diciembre, y pueden ser prorrateadas. Este concepto de prorrateado significa que
Esta paga extraordinaria se paga poco a poco a lo largo de todo el año en vez de hacer dos pagos grandes en junio y en diciembre. ¿Vale? Una nómina, básicamente, si encontráis un contrato de nómina, lo tratamos, por ejemplo, la gente de Fundamentos sí que lo vio conmigo, tiene dos partes básicamente, los devengos, que es lo que le van a pagar al trabajador, y las deducciones, que es lo que se le detrae de ese salario en concepto de pago a la seguridad social, pago por impuestos de IRPF, etcétera. Por tanto, antes de hacer los devengos correspondientes y las deducciones, tenemos un salario que es lo que se denomina salario bruto. A esto se le hacen los devengos y deducciones correspondientes y esto dará como resultado el salario neto o el líquido a percibir. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de nómina donde estáis viendo por un lado el salario base, debe de apareceros por aquí. 2.916 y a eso se le detraen las distintas deducciones o descuentos por IRPF, por Seguridad Social, etcétera. Total a deducir 872 y eso se le quedaría un salario neto pues de 2.600, bueno, no lo sé, 2.000, no lo tengo calculado, no sé dónde está ahora mismo, no lo veo. Bueno, prevención de riesgos laborales, importante tema que tratamos en una actividad sobre el coronavirus, es básicamente tanto una evaluación de los riesgos, es decir, comprobar los posibles riesgos de un trabajo, como una prevención de estos riesgos, es decir, si ocurriera algún daño, etcétera, intentar que este daño sea el mínimo posible por medio de medidas de prevención, es decir, tratar de eliminar o reducir posibles elementos peligrosos y protección, es decir, proteger al trabajador para evitar estos daños. Bueno, respecto a las relaciones laborales, bueno, básicamente las relaciones laborales se refiere a esta continua vínculo entre empresarios y trabajadores que se suele solventar en caso de que haya disputa por medio de la negociación colectiva que estáis viendo aquí. Esa negociación colectiva se lleva a cabo entre un grupo, que básicamente es los sindicatos, que son representantes de los trabajadores, y otro grupo que sería las patronales, que serían los representantes de los intereses de los empresarios. Cuando surge un conflicto laboral, pues se pueden llevar a cabo para solucionar los medios tanto pacíficos, que sería la propia negociación, como no pacíficos, que serían pues medidas como la huelga o cualquier otro tipo de medida. Evidentemente la huelga es la única que es legal a nivel no pacífico, pero bueno, podría haber incluso otras medidas. En el caso del Pacífico ya he dicho que la vía principal es la negociación colectiva y normalmente si no se llega a un acuerdo en una negociación colectiva se acude a una persona neutral que sería el árbitro. Importante, la negociación colectiva es el proceso en el que se intenta llegar a un acuerdo y el propio acuerdo sería lo que se denomina convenio colectivo, que va por zona y por industria o sectores. Formas habituales de organización de trabajo, pues estos son distintas fórmulas que se emplean, están clasificadas como estáis viendo aquí en la flecha, de menor a mayor necesidad de cooperación. Es decir, el coworking es básicamente un lugar donde se junta gente y aprovecha, por ejemplo, el alquiler de un local, pero esa gente que se junta o esos trabajadores que se juntan no están vinculados, no son de la propia compañía, sino que, por ejemplo, a un arquitecto le interesa el local en un determinado horario y no quiere pagar el completo del local y entonces pues acude a este local durante una determinada hora. Después a lo mejor va un ingeniero y acude a otra hora, entonces entre ellos se reparten el coste del local y eso sería un coworking. Trabajo por proyecto es que se juntan equipos, pero solo para un proyecto determinado. Trabajo en equipo es que ya sí que trabajan no solo para un proyecto y además porque al juntarse estos trabajadores se consiguen sinergia, es decir, que el resultado del aunar estos trabajadores es mayor que la suma de los trabajadores o de los trabajos de estos trabajadores de forma individual. Y por último, el trabajo colaborativo es la puesta en común de conocimiento, es decir, por ejemplo, la Wikipedia, donde para el desarrollo de un trabajo es necesario que todos vayan aportando algo. En lo otro no era necesario, pero sí que era recomendable el trabajo en equipo.
Y por último, bueno, casi terminando, estamos hablando ya de la motivación de los trabajadores. Herramientas habituales pues son el salario, el ambiente laboral, colaboración en el trabajo, reconocimiento laboral, posibles vacaciones, etcétera. Y existen dos teorías de motivación muy conocidas. Por un lado está la pirámide de Maslow, que la podéis ver a continuación. Esta sería la pirámide de Maslow, donde aparecen distintos escalones de abajo arriba. Lo que viene a referirse son distintos grupos de necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización, que según Maslow deben de completarse previamente los de más abajo para que las personas se preocupen de los demás arriba. Entonces, en función de esto, sabremos qué recompensa hay que otorgarle al trabajador. Esa era la teoría de Maslow. Y por otro lado, tenemos la teoría de los dos factores de Herzberg, que básicamente habla de factores de higiene que no generan satisfacción propiamente dicho, pero su ausencia sí que generaría un problema, y factores de motivación que sí que generan propiamente satisfacción. Y esto se puede vincular con la anterior pirámide de Maslow que estábamos viendo, como estáis viendo a continuación, donde los factores de higiene básicamente estarían asociados con las necesidades de fisiología, de seguridad y de aceptación, mientras que recuerdo que estos son factores que no generan mayor beneficio, pero si no estuvieran sí que aportarían un perjuicio importante al trabajador y por tanto no aceptaría a lo mejor un trabajo de este tipo, mientras que los factores motivacionales son aquellos que sí que generan propiamente satisfacción, y estos serían los dos que estáis viendo a continuación. Espero que más o menos haya aclarado algunos de los elementos de las diapositivas, que me comentasteis que algunos alumnos tenían ciertos problemas en la asimilación de conceptos. Básicamente he comentado los elementos más importantes. Seguro que a lo mejor ha quedado alguna duda. Por favor, anotarla, tenerla en cuenta de cara a la videoconferencia que llevaremos a cabo próximamente. Poco más, este ha sido mi primer vídeo. Espero que no haya hablado demasiado rápido porque no estoy acostumbrado a esto, ya lo digo, pero bueno, iremos mejorando poco a poco, como todo, igual que las clases virtuales pues irán mejorando poco a poco. En fin, espero que hayan quedado las cosas bastante más claras. Un saludo y nos vemos en la próxima.